Siguiendo con nuestro programa, debemos hablar de otros huesos que pertenecen al cráneo y que corresponden a los dos parietales. Estos dos parietales están ubicados en el cráneo a los lados de la línea media. Por lo tanto, los bordes superiores de los dos huesos formarán aquello que se conoce con el nombre de sutura sagital. Exactamente ahí está la sutura sagital. Y estos dos huesos para su estudio presentan dos caras. La cara exocraneal y la cara endocraneal. Aparte de esto, se verá que tienen cuatro bordes. Un borde superior que va a dentellarse o a articularse con el otro hueso parietal. El borde inferior, el borde anterior que va a formar la sutura coronal y el borde posterior que va a formar aquello que se llama la sutura lambdoidea. Además de esos cuatro bordes, también tiene cuatro ángulos. Dos ángulos anteriores, uno superior que está en la sutura sagital y otro ángulo anterior e inferior que se va a articular con el temporal. De ese modo, estamos hablando de ángulos anteriores y ahora pasamos a hablar de los ángulos posteriores. Los dos ángulos posteriores serán el póstero superior, ahí, que van a formar aquello que es la fontanela lambdoidea. Y el otro ángulo que es posterior e inferior, que se va a articular con el temporal, pero con la porción mastoidea del temporal. Bien. También tiene unos nombres especiales, algunos libros, y se conoce con el nombre de el punto craniométrico asterio, que quiere decir estrella. Y estrella se va a formar por el occipital, por el parietal y por el temporal. En cambio, hacia adelante, el ángulo anterior e inferior se va a conocer con el nombre de terio. Terio quiere decir ala. Ahí está el ala del esfenoides. Y el ala mayor del esfenoides, que va a formar la fosa temporal. Y este segmento que se conoce con el nombre de terio, pues está formado por el ángulo inferior del parietal, por el ala mayor del temporal y por el frontal hacia adelante. Estos ángulos parecieran tener mucha dificultad para recordar, pero es importante recordar que el de adelante es el punto craniométrico que se conoce con el nombre de ala o terio, y el otro craniométrico posterior que se conoce con el nombre de asterio o estrella. Muy bien, estas son las partes que vamos a describir en este hueso que es el hueso par. Vamos a hablar primero de su cara externa o exocraneal. Y en la cara externa o exocraneal vamos a encontrar dos curvas semicirculares, una superior y otra inferior. En la parte superior se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal, la aponeurosis del músculo temporal. Y en la curva más inferior, conocida también con el nombre de línea curva temporal inferior, se va a insertar el músculo temporal. Este músculo temporal
es un músculo masticador que va a terminar cerca de la articulación temporomaxilar en una apófisis muy finita, muy delgada en el borde anterior de esta apófisis coronoides, que está en la mandíbula inferior. Bien, debemos recordar que esta cara externa va a presentar en la parte más inferior aquello que en el borde inferior se conoce con el nombre de escama. Esa escama está cortada a bisel, de tal modo que la parte más inferior, esa es la parte de bisel, está cortada a bisel por la cara externa del parietal. Esa cara externa a bisel va a articularse con la cara interna del temporal, con la rama o del temporal que se llama escama. Y entonces la una es cortada a bisel en la parte externa, el parietal, y el temporal está cortado a bisel en su parte interna, y de tal modo que este bisel es muy claro y es la parte un poco débil porque no tiene dentelladuras. Esta es la parte donde cuando desarticulamos los huesos, lo primero que empieza a abrirse es esta pequeña sutura en escama. Muy bien, seguimos hablando ahora de la cara endocraneal. La cara endocraneal está excavada, va a alojar al cerebro con sus envolturas. Y vamos a ver en la parte superior la continuación de aquel surco venoso, es un seno venoso longitudinal superior. Ahí se ve. Vamos a ver, pero algo más importante, cuando en el ángulo anterior e inferior aparecen unos surcos que son surcos ocupados por arterias. ¿Qué arteria va a ocupar aquellos surcos? La arteria meningia media. Estos surcos que se ven así labrados en la cara profunda del parietal se conocen con los surcos o nervaduras de la hoja de higuera y es muy parecido. Pero nosotros cuando hablamos de este ángulo anterior e inferior, nos sirve para reconocer al hueso porque tiene un ángulo muy importante, es muy notorio y por eso decimos que sirve para saber si el parietal es derecho o es izquierdo. Inmediatamente usted reconoce este ángulo y puede decir si es izquierdo o derecho por esta angulación bastante saliente. Bien, estos surcos vasculares son muy notorios. Y de ese modo se dice que va a utilizar la arteria meningia media y algún autor en anatomía topográfica le da el nombre de la arteria sangrante de Charcot. Así lo nombra y debe el neurocirujano abrir el cráneo, hacer la trepanación del cráneo a ese nivel de estos surcos, haciendo una serie de trazos que Charcot indicó en el libro de anatomía topográfica, haciendo una serie de trazos que va a determinar el punto donde esa arteria puede haber sangrado en el cerebro o en las meninges, comprimiendo por la cantidad y la presión que va a realizar esta sangre, va a comprimir al cerebro y lo va a
malograr en el sentido de la función misma del cerebro. Bien, esto es lo que está ocurriendo en la parte interior o endocraneal. Hemos revisado la parte externa o exocraneal. Ahora debemos ir a articular a este hueso, recordando qué huesos son las articulaciones que van a formar. En la parte superior, el hueso parietal va a unir con el otro hueso en sus dos bordes superiores, formando aquello que se conoce con el nombre de sutura sagital. Muy bien, pero resulta que esta sutura sagital que se ve así, muy dentellada, en la zona que se conoce con el nombre de ovelio, pues esa zona pierde las dentelladuras, se afinan los dientecitos y aparecen dos orificios, uno en el lado derecho del parietal y otro en el lado izquierdo, y a este punto por donde están estos dos orificios se conoce con el punto craniométrico de ovelio. Ovelio es justamente esta zona donde los dentellones de la sutura sagital pues se alisan y se hacen más armónicos y más finitos. Por este orificio parietal del ovelio van a atravesar venas intraóseas y van a llegar a penetrar en el orificio y salen al exterior, y esas venas se van a convertir en extracraneales. Otras particularidades tenemos el borde anterior. En el borde anterior vamos a formar aquello que se conoce con el borde posterior del frontal, aquello que es la sutura coronal. Ahí ustedes están viendo cómo esta sutura coronal es totalmente de tipo dentellado y es en todo el trayecto de este borde que se va a articular con el borde posterior del occipital. Finalmente, nosotros debemos hablar del borde posterior. El borde posterior del parietal se va a articular con el borde anterosuperior del occipital. Y de este modo va a formar un otro cartílago, y es otra fontanela que está cerca de ese vértice y se conoce con el nombre de lambda o fontanela lambdoidea. De ese modo, estamos hablando de aquella fontanela bregmática que está delante, esta fontanela lambdoidea que está atrás, y los puntos que están a los lados, y que hemos recordado que el posterior se va a llamar asterio, y es estrella, y el anterior se va a llamar ala, o terio, que quiere decir ala. Creo que con todos estos conocimientos, que son lo suficiente para este hueso llamado parietal, cumplimos con nuestra labor y cumplimos con el programa, y en la próxima ocasión ya veremos otros huesos pertenecientes al cráneo.